El gobierno del presidente Joe Biden alista una estrategia fronteriza ante el final del título 42 en solo semanas. Busca controlar el flujo de migrantes. La decisión sobre la píldora abortiva mifepristona, el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, afectaría la vida de millones de personas. Una polémica propuesta podría afectar a miles de trabajadores en Texas. Es una medida tan peligrosa que la llaman la estrella de la muerte. Y después de 4 años, por fin se logró vender el avión presidencial en México. Le tendremos los detalles de esta venta. Así iniciamos su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Soy Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la información porque el próximo martes 11 de mayo se elimina el título 42 en los cruces fronterizos. Mientras tanto, el gobierno federal espera un aumento en el número de personas intentando pasar. La próxima semana informará qué medidas son las que se van a tomar. Y Alfredo Miranda desde Washington nos tiene los últimos detalles. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que la administración Biden se está preparando para anunciar un nuevo plan de seguridad fronteriza para manejar una oleada esperada de migrantes cuando se levanten las restricciones migratorias de la era de la pandemia el 11 de mayo. La próxima semana tendremos más que decir sobre nuestros preparativos y algunas de las cosas que haremos, dijo Mayorkas. El director de Aduanas y Protección Fronteriza, con base en estadísticas de la ONU, dijo que estiman que 660,000 migrantes están viajando por México y que el número de cruces fronterizos podría aumentar a unos 10,000 por día. Mayorkas, cuestionado duramente por legisladores republicanos sobre la política migratoria y de seguridad, dijo en una audiencia en el Senado que se está haciendo todo lo posible para evitar la inmigración, enfocándose en la raíz del problema. Estamos trabajando muy de cerca con nuestros socios al sur de la frontera para abordar las razones que empujan a la gente a migrar: violencia, pobreza, regímenes autoritarios y corrupción pública, entre otros. Ante la inminente eliminación del título 42 el próximo 11 de mayo, se espera una oleada migratoria en la frontera sur. El director de Aduanas y Protección Fronteriza adelantó que se están preparando para ello. Estamos haciendo un montón de cosas para prepararnos para el fin del título 42. Estamos trabajando con otras agencias del gobierno a través del personal encargado de hacer cumplir la ley y agentes de la patrulla fronteriza en los puertos de entrada. La administración Biden ha sido objeto de constantes críticas sobre el tema. El senador republicano Roger Marshall presentó una resolución de moción de censura contra Mayorkas, según él, por el manejo negligente de la frontera. Estoy listo para recibir los artículos para un juicio político contra esta dependencia. Ya estamos hartos de los fracasos del DHS y creo que el secretario Mayorkas no es apto para desempeñar los deberes de su cargo. Se espera que el tema migratorio vuelva a ser objeto de debate en la campaña electoral del 2024 y parece comenzar con la seguridad fronteriza a solo días de que el presidente Biden anuncie su candidatura a la reelección. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia decide si mantiene el acceso a la mifepristona, la píldora abortiva que se usa en más de la mitad de los abortos en Estados Unidos. Wendy Castillo nos dice por qué la Corte tomará la decisión en este caso. Wendy. Palmira, buenas tardes. La Corte está interviniendo porque un juez de Texas había puesto restricciones, afirmando que la FDA se apresuró hace más de 20 años en aprobar este medicamento, a pesar que más de 5 millones de mujeres lo han usado. La incertidumbre sobre la píldora abortiva mifepristona en Estados Unidos podría terminar el viernes. El nuevo plazo se lo impusieron los mismos jueces para tomar un poco más de tiempo para considerar las solicitudes de la administración del presidente Joe Biden y del fabricante de la píldora de laboratorios Danco. Los dos pidieron bloquear una orden judicial preliminar del 7 de abril emitida por el juez federal de distrito Matthew Kaczmarek en Texas, que limitaría en gran medida la disponibilidad de mifepristona mientras avanza el litigio. Esperamos que la Corte Suprema reconozca la autoridad de la FDA en cuanto a su aprobación de la mifepristona y cualquier otro medicamento y no permita que un ataque basado en ideología política
cuestione esa autoridad que está basada en investigaciones, ciencia y medicina. La mifepristona fue aprobada en el año 2000 por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA para su uso junto con el misoprostol para interrumpir el embarazo dentro de los plazos legales contemplados por la ley. La mifepristona constituye 2/3 de las píldoras abortivas que se usan en el país, según su fabricante. Más de 5 millones de personas han utilizado este medicamento de una forma segura y eficaz. Si desapareciera del mercado, las repercusiones serían de gran alcance. Esta batalla legal se produce a menos de un año después que la mayoría conservadora de la Corte Suprema anulara la histórica protección federal del aborto establecida hace décadas por el fallo Roe vs. Wade. Desde entonces, más de una docena de estados conservadores han prohibido o limitado el derecho a interrumpir el embarazo. Para complicar aún más la situación, un juez federal de Washington ordenó a la FDA que asegure el acceso a la mifepristona bajo las reglas actuales en 17 estados gobernados por demócratas y el Distrito de Columbia, que presentaron una demanda por separado. El gobierno ha afirmado que esta sentencia y la del juez tejano entran en conflicto, creando una situación insostenible para la FDA. Hasta ahora, 18 de los 50 estados del país han prohibido el aborto o lo han tomado con medidas restrictivas en su contra. En 13 de esos estados, el acceso a esta práctica es imposible, aunque haya excepciones. Esto según cálculos de la organización Planned Parenthood. La Casa Blanca ha dicho que está preparada para una larga lucha legal sobre este tema. Palmira. Sin duda alguna será una larga lucha. Muchísimas gracias, Wendy. Y mire, bajo el gobierno de Ron DeSantis, el estado de Florida sigue aprobando leyes controversiales. Freddy Machado desde Miami nos explica, ahora se está eliminando el requisito de un veredicto unánime de un jurado para sentenciar a una persona a muerte. Para el abogado constitucionalista Rafael Peñalver, estas leyes terminan siendo un arma de doble filo. Es una situación bastante sui generis, que la Florida se convierta hoy en día en el estado donde más fácilmente se puede aplicar la pena de muerte. En la memoria colectiva de los floridanos, el tema es de gran sensibilidad por la masacre de Parkland, que fue lo que motivó estos cambios de la pena máxima en el estado. Tienen que poner algo para que la gente, o sea, para que haya rigor, para que estas cosas no vuelvan a pasar. Es más, yo vivo cerca de Parkland. Y mis hijos conocían a muchos de los chicos que han muerto en Parkland. Entonces yo lo viví muy de cerca. Al jurista le preocupa que se cometan errores con consecuencias irreversibles, como en el caso de condenar a muerte a algún inocente. Otro factor preocupante es el hecho de que en la Florida se han revertido muchísimos casos de pena de muerte. Ya después de que la persona estaba en el corredor de la muerte, se han hecho más investigaciones, ha surgido nuevo material y se ha logrado revertir la pena de muerte a un gran número de personas. Entre los encuestados, muchos creen que ya era hora de adoptar medidas de este tipo. Lástima que la aprobaron tarde, después que juzgaron al monstruo de Parkland, porque se merecía la pena de muerte. Y ahora tenemos la suerte de que pueden ser 8 de 12. Y a él lo salvó un voto. Que los maten. Si ellos no tienen compasión con los demás, ¿por qué tenemos que tener compasión con ellos? Actualmente hay cerca de 300 presos del sistema de correccionales de la Florida en el llamado Corredor de la Muerte. Serán ejecutados y todas estas condenas se impusieron cuando la ley requería de una decisión unánime. Freddy Machado, Noticias Estrella TV. Por otro lado, le informo que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se entregó este viernes a la justicia estadounidense. Cumplió con la orden que dictó el juez Thomas Hickson para ser extraditado a su país. Toledo salió por la mañana de su residencia en el norte de California para llegar a la Corte de San José. Se espera que en las próximas horas sea extraditado a Perú, donde llegará después de 7 años y será encarcelado por corrupción y delitos de lavado de dinero. Y bueno, alcaldes de Texas están denunciando lo que llaman el proyecto de ley de la estrella de la muerte. Se trata de una legislación que aseguran elimina regulaciones de ciudades y hasta de los condados. Uno de los aspectos más preocupantes de esta ley es que los trabajadores de la construcción pueden quedarse sin descansos. Como nos explica más David Medina.
Las ordenanzas locales diseñadas para asegurarse de que los trabajadores reciban descansos para las empresas ya no estarían permitidas bajo una ley estatal propuesta que ganó la aprobación el miércoles en la Cámara de Representantes de Texas. Es un ataque directo a los trabajadores, básicamente. Esta propuesta está haciendo que el Estado va a tomar poder sobre las ciudades y los condados y básicamente va a eliminar cualquier protección a nivel local. Para muchos, este proyecto de ley es un ataque a los trabajadores de Texas y una erosión de los derechos fundamentales, ya que la HB 2127, o conocida como la Estrella de la Muerte, despojaría de las protecciones, incluidos los descansos para los trabajadores de la construcción. Como ya sabemos, la industria de la construcción es una industria mayoritariamente donde trabajan inmigrantes y trabajadores indocumentados, los cuales sufren abusos constantes, y sabemos que hay personas que han muerto debido a que no les dan descansos y que tienen que trabajar por más de 8 horas. El proyecto de ley fue presentada por el representante estatal republicano Dustin Burrows. Esta ley evitaría que los gobiernos locales regulen los cambios en los códigos estatales, como la agricultura, las finanzas, los seguros, el trabajo y los recursos naturales. No, sí, sería muy injusto. Sí, he mirado unas compañías que tienen una carpita, pero pues muchas no las tienen, nomás pocas compañías son las que se miran. Pero ya las demás, no, sí, estamos trabajando así, como marchas forzadas, como quien dice, sí. El proyecto de ley aún no se ha aprobado formalmente, pero su camino está despejado para el escritorio del gobernador Greg Abbott y su aprobación final. Las ciudades de Dallas y Austin exigen a los trabajadores de la construcción tomar 10 minutos de descanso por cada 4 horas, lo que con la aprobación de esta ley lo prohibiría. Informando desde Dallas, Texas, para Noticias Estrella TV, David Medina. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más. Preocupante reporte sobre el planeta. Las Naciones Unidas emiten un informe sobre la situación de la Tierra. Y la sorpresa que se llevaron los dueños de un automóvil, un visitante inesperado los espantó. Emergencia en una escuela. Más de 100 personas repentinamente sufren problemas estomacales. Gracias por continuar aquí en su noticiero Estrella TV. Mire, a vísperas de la celebración del Día de la Tierra, la ONU confirma que estamos acabando con nuestro planeta Tierra. Según un análisis por la Organización Meteorológica Mundial, el 2022 fue extremadamente malo. Nuestra madre Tierra sufrió inundaciones, olas de calor y sequía que costaron miles de vidas y miles de millones de dólares. Además, la temperatura y acidez de los océanos alcanzaron niveles récord y el hielo de la Antártida y de los glaciares de los Alpes europeos cayó a mínimos históricos. Pasemos ahora con nuestra compañera Gabriela Rosales para que nos diga cómo va a estar el clima este fin de semana. Gaby. Muy feliz tarde, continuamos con la información del tiempo. Estas tormentas siguen azotando hacia la parte central y movilizándose hacia el este de la nación. Varias advertencias derivadas de todos los sistemas que han estado afectando, sobre todo en la parte central, en donde vemos temperaturas congelantes, además de esas probabilidades de tornados que se están formando a través del día y hacia la parte norte, fuertes vientos. Vemos un acercamiento cerca del área de los Grandes Lagos, continúa esta alerta por temperaturas congelantes, mucha precaución ya que desciende ese mercurio. Las mínimas precisamente las estaremos viendo: 32 en Minneapolis, 26 para Denver, Colorado, 23 para el área de Dakota del Norte. Y para la noche de mañana continuará similar ese patrón. Sábado y domingo cambian las temperaturas en Los Ángeles, máxima de 83. Domingo desciende el mercurio a 74, sumamente agradable, y permanece con esa temperatura prácticamente perfecta hasta el jueves, en donde vemos un descenso. Chicago se mantiene con los 40 y 50 y probabilidades de precipitación, además de chubascos dispersos, pero luego sale el sol con algo de nubosidad. Y por último, Houston, manténgase pendiente ya que esas temperaturas variantes entre los 70s y 80s, y habrán algunos días soleados, pero también otros días con chubascos intensos.
Y miren, la policía del condado de Portage en Wisconsin atendió una llamada de un conductor que encontró un gato montés dentro de su vehículo. Para sorpresa de las autoridades, el felino se encontraba atrapado detrás de la parrilla de este coche, pero con la asistencia del Departamento de Recursos Naturales lograron romper la malla, atraparlo por el cuello y con un impresionante salto subirlo a una camioneta para ser devuelto a su hábitat natural. ¡Qué susto! Vamos a una pausa comercial, regresamos con más. Alerta por una infección estomacal que afectó a más de 100 personas en una escuela. Imágenes increíbles de un volcán en Colombia. Las autoridades monitorean la actividad con preocupación. Y por fin vendieron el avión presidencial de México. Le diremos en cuánto fue ofertado. Continuamos con la información y le cuento que una escuela en Texas tuvo que cerrar y ser desinfectada luego de que más de 100 personas sufrieran una infección estomacal. Connie Flores desde Houston nos dice qué fue lo que pasó. Más de 130 personas, entre estudiantes y personal educativo de la escuela primaria Heidi de Lake City, se enfermaron. Las posibles causas son los virus gastrointestinales. Cuando tienes enfermedades gastrointestinales, lo primero que tienes que pensar es cómo ingirieron esas personas el virus que les haya dado, o el tipo de bacteria o lo que haya sido que les dio esa enfermedad gastrointestinal. Te vas primero que nada a las fuentes de tipo agua, porque el agua puede estar contaminada, esa sería la primera. Segundo, comida. Esto obligó a que tuviera que ser cerrado el plantel escolar para que se desinfectara por personal de salud pública. Pero al mismo tiempo tienes que ver que no haya otras cosas que te pueden dar síntomas gastrointestinales que no son infecciones. Por ejemplo, hay gente que puede tener una intoxicación por monóxido de carbono que se presenta como si tuvieras una gastroenteritis, y sobre todo cuando vienen mucha gente que no han comido todos lo mismo o no han tomado del mismo agua. La escuela primaria Heidi se encuentra a lo largo de la FM 518 en Columbia Memorial Parkway y cuenta con una matrícula estudiantil de más de 670 alumnos, y aunque menos de la mitad quedaron infectados, tuvieron síntomas de náuseas y vómitos, dolor de abdomen y hasta diarrea. Obviamente, si están viendo que es el agua, van a estar viendo todo tipo de medidas para evitar esto. Pero depende qué tan fuerte sea el virus que tomaron, o la bacteria que hayan ingerido, o incluso si haya sido un químico que les dio. La escuela informó que se están siguiendo todos los lineamientos de sanidad que marcan los CDC y esperan que este lunes regrese todo a la normalidad. Reporto desde Houston, Texas, Connie Flores, Estrella TV. Y por otro lado, le cuento que en Colombia las autoridades siguen en alerta naranja tras el aumento en la actividad del volcán Nevado de Ruiz. Este video de un dron capturó las recientes emisiones de gases y cenizas, así como una erupción incandescente que iluminó el cráter, por lo que autoridades están en alerta y siguen preparando albergues en el caso de que haya más órdenes de evacuación que sean obligatorias en cualquier momento. Aún así, hay familias que no quieren evacuar a pesar de que están viendo el peligro latente. Y una balacera en una cafetería Starbucks en un reconocido centro comercial en la Ciudad de México dejó un muerto y un herido. La agresión a balazos se produjo de manera directa contra un hombre que ingería sus alimentos, identificado como Julio César Soto Mesa, supuestamente integrante del cártel de los Arellano Félix. El occiso cayó al piso mientras una multitud temerosa por su vida comenzó a resguardarse de las balas. ¡Qué susto también! Y al menos 2 veces rifó el avión presidencial. Finalmente lo logró vender a menos de la mitad de su precio. Arturo Vega nos habla sobre esta promesa de campaña del presidente de México que pudo cumplir 4 años después. Después de 4 años de anunciar su venta, el gobierno federal logró vender el avión presidencial en $92 millones. Este jueves el presidente de México anunció a través de sus redes sociales que la aeronave denominada TP-01 fue adquirida por la República de Tayikistán. Nos quitamos este pendiente, porque vaya que nos costó encontrar un cliente. El avión Boeing 787, también llamado José María Morelos y Pavón, fue adquirido durante la etapa final del gobierno de Felipe Calderón en 2012.
tuvo un costo de 218 millones de dólares y fue estrenado hasta 2016 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. La venta de la aeronave equivale al 42% del valor que se pagó. Sin embargo, el mandatario mexicano aseguró que están conformes por resolver un compromiso de campaña. Cada día pues se depreciaba y tuvo también una falla de origen en la fabricación que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio y fue creciendo también ese desperfecto. Pero bueno, el último avalúo que se realizó fue de 1.658 millones. Este avión realizó 19 vuelos en 5 años, 15 de ellos fueron para su mantenimiento. De acuerdo con el director general de Banobras, la transacción ya está cerrada y el gobierno de Tayikistán tiene 10 días para llevar la aeronave a su país. Los recursos serán utilizados para 2 hospitales en Guerrero y Oaxaca. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Tenemos más noticias después de la pausa. Miren, le voy a platicar de un grupo de loros que se sentían solos y aprendieron a llamar a sus amigos por medio de videollamadas. Los parlanchines y curiosos loritos, miren, los tiene, más bien parece una guacamaya. Están entrenados, los entrenaron en un periodo de 2 meses a realizar llamadas por medio de una tableta. Las aves también demostraron más comportamientos sociales, como jugar, pavonearse, cantar, y también aprendieron a tocar una campana para cuando sintieran la necesidad de conversar. Hay que hacer lo mismo nosotros. Dejemos los celulares a un lado y platiquemos entre nosotros.